Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día es continuar con lo que habíamos dejado en la clase anterior, que de hecho vamos a revisar ahora ya. Denme un momento para llegar a la clase anterior. Aunque probablemente tenga el documento acá, ahora que lo pienso. De hecho, es lo más probable. Porque estamos a jueves, ¿cierto? Entonces sería la clase del día martes. Estoy buscando si la tengo por acá. Claro, del día martes, efectivamente. Ah, la voy a buscar en el aula. Es que a mí se me pierden siempre porque como las voy dejando todas de hecho las dejo en descarga. Vamos a buscarla en el aula. Eventualmente las voy a descargar todas y las voy a respaldar porque no he respaldado ninguna, la verdad. Ahí apareció el aula. Entonces, por acá, porque me acuerdo que sí las subí. Ahora sí que sí. La clase 11, para que vean. Mira. Descargada 2 veces y no la vi. Acá está. Ah, miren, miren qué bien. Entonces lo que hicimos el día martes fue calcular las potencias absorbidas por los resistores y la potencia entregada por las fuentes independientes, ¿cierto? Estuvimos trabajando con el método de mallas, donde vimos que en definitiva nosotros podíamos ocupar esta expresión que tenemos acá, que es simplemente en el caso de los resistores decir que la potencia va a ser R por la corriente al cuadrado, ¿cierto? La corriente que los circule. Y lo calculamos por acá, ¿cierto? Ahí obtuvimos los valores para este caso para el resistor de 4 ohm, el resistor de 3 ohm y el resistor de 1 ohm. Y les recordaba también qué es lo que era la referencia pasiva y por qué era importante, o en realidad la referencia pasiva y la referencia activa. Lo que pasa es que la referencia pasiva nos indica a nosotros que es un supuesto en realidad de que el elemento está absorbiendo energía, lo está consumiendo, lo está gastando, ¿sí? Pero no está produciendo y entregando él. Vemos que en realidad simplemente quiere decir que la corriente estaría entrando por el positivo. O sea, nosotros mismos podríamos dibujar más, menos y poner la corriente entrando por el positivo y estaríamos usando referencia pasiva. ¿Ya? Y la potencia entregada es simplemente lo contrario, que la corriente sale por el positivo. Y es un supuesto también de que el elemento está entregando energía. Por eso es que tiene mucho sentido calcular la potencia entregada, usando en este caso referencia activa para las fuentes, porque nosotros presuponemos que ellas entregan energía, ¿cierto? A pesar que no todos los casos tendría por qué ser así. Podría darse una situación en la cual tengamos que en realidad no está absorbiendo, sino que está, perdón, que no está entregando, sino que está absorbiendo. ¿Cómo lo sabríamos? Porque nos daría un valor de potencia negativo. ¿Ya? Después hicimos lo mismo para, usando en este caso el método de nodos. Teníamos un supernodo ahí, se presentaba ese caso que yo les comentaba, ¿cierto? Donde teníamos la fuente de tensión conectada justamente en un nodo de nuestro supernodo. ¿Eso qué generaba? Que en definitiva queda definido, por ejemplo, E1 menos 0 igual a 12, por tanto obtenemos el valor de E1. Y luego, acá no tenemos que hacer una LKC en el supernodo, sino que simplemente hace una relación de tensiones. Así que E2, lo que tenemos en el positivo, ¿cierto? Menos E1 es igual a 4 y 0. Y ahí seguimos trabajando y obtenemos las ecuaciones. Esto lo habíamos hecho, ¿cierto? En el apunte 10, según lo que veo acá. Así que después lo que hicimos fue simplemente tomar la misma idea que antes y decir, a partir de la ley de Ohm, que está definida en un resistor, ¿cierto? Usando referencia pasiva, vemos que podemos reemplazar la corriente simplemente como V sobre R. Así que lo reemplazamos y en definitiva nos queda que la potencia absorbida por un resistor va a ser igual a tensión al cuadrado dividido en R, ¿cierto? La tensión que tiene sobre sus terminales, en realidad sobre el mismo. Y eso fue lo que hicimos. Ustedes pueden ver que ahí lo calculamos para todos los casos, para al menos para los resistores. Y para el caso de la fuente de corriente, perdón, la fuente de tensión que está acá, era un poquito más trabajoso. ¿Por qué? Porque en realidad para poder obtener esa corriente y así poder calcular la potencia entregada por la fuente, teníamos que necesariamente hacer una LKC. En este caso no nos servía en el nodo solamente, ¿cierto? Teníamos que hacerla en el supernodo. ¿Por qué? Porque había una fuente de tensión ahí. Así que eso hicimos. Ustedes pueden ver que lo desarrollamos acá, una LKC en el supernodo. Obtuvimos la corriente que nos dio 504 dividido en 17 amperes y la multiplicamos por la tensión. ¿Ya? Muy importante tener en cuenta que acá la tensión nos queda dada, ¿cierto? Que inmediatamente listo el valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Snap cámara, no, la verdad es que no. No lo uso. Ya. Entonces la prueba, ¿se acuerdan cuando la tenemos? Creo que la próxima semana, ¿o no? Si no me equivoco, a ver. El 16 parece. A ver, chequeemos, que yo la verdad es que siempre me olvido. Era hoy día, ¿no?
nos olvidamos. De hecho, sí, tienen razón, es el 15. Ya, si es el 15, ¿estamos a cuánto? Déjenme chequear. Ah, sí, alcanzamos todavía. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Casi, ¿no? Vamos a ver lo que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. ¿Ya? El teorema de Thevenin y el teorema de Norton, me parece que de hecho está incluido acá. Sí, sí está incluido, así que lo vamos a ver. La semana de escuela. ¿Cuándo es la semana de escuela? Porque la verdad es que sí me dijeron. Sí me dijeron. Lo que pasa es que yo lo dejé... Disculpa, ¿cuándo? Es la semana que viene, ahora, a principio de octubre. Justamente a principios de octubre. Sí, la Ah, semana que viene. Esa, ¿y hay clases? no sé, por eso le preguntaba, porque una Ah, profe nos sí. dijo que parece que no, parece que sí. Sí, mira. Entonces, Lo voy a revisar, ¿ya? Voy a chequearlo acá porque nos mandaron un mensaje y de verdad que nos mandaron. Así que es culpa mía por no recordarlo, pero lo voy a revisar para que así veamos si es que en realidad tenemos esta semana sin clases, si que fuera sin clases, vamos a hacer ejercicio no hoy día de preparación para la prueba, ¿ya? Y si es que hubieran clases, ahí comenzamos este tema nuevo, porque si no lo dejamos para la siguiente, para que no nos quede cortado el tema, ¿ya? Así que me disculpan, pero yo le he dicho que mi memoria a veces es un poquito frágil para esas cosas. Y bueno, nos habían dicho lo siguiente. A ver, mensaje de informática. Esto es informática. No, no, esto no. Recibir, calendario. Sí. No se preocupen si nos habían informado. Lo que pasa es que yo solo tengo que encontrarlo. Programación, no. Planificación, asignatura, segundo semestre. Aquí está. Aquí está lo que me mandaron, miren. Sí, no, sí, aquí nos informaron, miren. Este mail me lo mandaron hace tiempo y yo lógicamente lo olvidé, como, ¿para qué les voy a decir que no? Ya, periodo lectivo, el miércoles 12 de agosto. Periodo de exámenes, eso lo dijeron. Y aquí están las fechas. A ver, a ver, a ver. Una semana sin evaluaciones, sin clase. Ah, miren. Ah, pero eso es noviembre. Habrá clases, pero no habrá evaluaciones los días miércoles, jueves y viernes. Ah, ya. Ya, entiendo. Entiendo. Entonces, sí hay clases. Según lo que dicen acá, dice, en la semana de escuela, que es del 5 al 9 de octubre, habrá clases, pero no habrá evaluaciones en los días miércoles, jueves y viernes esa semana. Y nosotros no tenemos evaluaciones, así que no habría problema. El día que no tenemos clases ni evaluaciones va a ser entre el lunes 2 y el sábado 7. Bueno, eso ya es de noviembre, ¿cierto? Lo podemos olvidar simplemente. Ya, entonces así que, bueno, vamos a resolver un problema igual, porque igual tenemos dos clases más, así que vamos a presentar el tema. Sí, no lo veamos tan lejos, ¿verdad? Ya. Vamos a revisar lo siguiente, miren. Vamos a revisar lo que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. ¿Qué es el teorema de Thevenin? Se podrán preguntar ustedes. Es un teorema que nosotros vamos a usar. Yo me voy a basar en algo que escribí por acá. Por acá. Acá. Si no me equivoco. Déjenme ver si es esto. No, esto no es precisamente. Ya, acá está. Teorema de Thevenin. Esto es algo que tengo escrito. Así que vamos a tomar esto directamente y lo vamos a desarrollar. Vamos a tomar esto. Esto es de otro curso por si acaso. Por si se lo preguntaban. Ahí. Ahí. Ya. ¿Qué es el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin es simplemente un teorema que nos dice que nosotros podemos simplificar un circuito, representarlo de una manera mucho más simple. En nuestra clase es la 12, ¿cierto? Sí. Representarlo de una manera mucho más simple, donde vamos a tener que el circuito tiene que ser lineal. Tiene que tener, por ejemplo, acá resistores, puede tener fuentes de tensión, puede tener fuentes de corriente, ¿cierto? Puede tener también fuentes dependientes, todo eso lo puede tener. Incluso algunos elementos que todavía nosotros no vamos a ver para esta prueba, que son capacitores e inductores, que eso lo vemos nosotros en la prueba 2.
¿Ya? Yo sé que por ahí en física a veces uno lo revisa, ¿cierto? ¿Han escuchado acerca de los capacitores e inductores? Los capacitores que van, no sé, en la placa madre, la fase potencia, ¿no? ¿Lo han escuchado, cierto? Que ahí están los típicos, los MOSFET, y los capacitores son los que forman la etapa de potencia. Generalmente tienen, no sé si 12 fases, 14 fases, no me acuerdo el número exacto. ¿Ya? Eso, así uno sabe, por ejemplo, si es que una placa madre está preparada para hacer overclock o no, a partir de la fase de potencia. Y tenemos, cierto, que este es el día jueves. Porque uno de repente puede pensar que la electrónica, como que, claro, electrónica, así, cosas así, como que uno jamás las ve, pero en realidad está en todo. Y de hecho, en su caso, como les digo, está en todos esos temas. No sé si escucharon ese tema que ocurría con las 3080, con las RTX. ¿Escucharon que tenían un problema como que hacía que crashearan de repente y se salían al escritorio? ¿No escucharon de eso? Era por un tema supuestamente que trabajaba a una frecuencia muy alta y decían que tenía que ver con los capacitores que se estaban usando. Supuestamente si usaban más de un tipo de capacitores que eran como de alta frecuencia, funcionaba sin problema. Y si usaban ninguno de ese tipo de capacitores especiales, funcionaba con problemas. ¿No están así? Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar este circuito, que este es un circuito cualquiera, por ejemplo, como el que yo les tengo acá abajo, que nosotros vamos a usar y que justo se quedó en otro lado. Puede ser un circuito formado por, como decía, fuentes de tensión, resistores, una fuente dependiente. Todo lo que nosotros queramos lo podemos ubicar acá. Por ejemplo, así. ¿Ya? Y este circuito, que también vamos a poner un resistor ahí, lo vamos a poder representar únicamente con esto, de una forma bastante reducida. Y de hecho podrían ser un montón de elementos, podrían ser 10, 20, 30 elementos diferentes. Y sin embargo se podría representar únicamente por una fuente de tensión y un resistor en serie. Uno podría decir, ¿para qué me sirve eso? Para simplificar el análisis. Esto que tenemos acá podría representar, por ejemplo, un generador completo, un sistema de generación de energía eléctrica. Podría también representar una población completa, a pesar que no es el modelo que se ocupa, porque por lo general las poblaciones y en realidad los consumos domiciliarios se representan como cargas PQ, o sea, de un tipo especial, pero se podría realizar. Es un modelo que sería válido y nos haría mucho más simple el trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo pasamos de ese circuito que yo digo que es más complejo, ¿cierto? Con más elementos, a este circuito que es más simple, que es lo que buscamos nosotros? Lo vamos a hacer primero, siguiendo este procedimiento. Apagamos las fuentes independientes y calculamos la resistencia vista a través de los terminales AB. ¿Qué significa ese apagamos? Ese apagamos indica que voy a hacer cero algunas tensiones. Y en este caso, perdón, las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. Eso es apagarlas. ¿Ya? Y luego, cuando hayamos realizado eso, que lo vamos a ver en el ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es calcular la resistencia vista a través de los terminales AB. ¿Ya? Esa resistencia equivalente va a ser igual al R Thevenin, vale decir a lo que nosotros vamos a buscar para poner ahí. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a trabajar en el circuito original, el que se supone que está acá, y vamos a calcular la tensión de circuito abierto, que sería esta tensión que se ve ahí, la tensión entre A y B. Claramente, como aquí adentro van a haber fuentes de corriente, tensión y otros elementos, se va a manifestar una tensión en esa salida, ¿cierto? Entre A y B. Y ese valor de la tensión V sub AB o tensión de circuito abierto va a corresponderse exactamente al valor de V Thevenin. Así que nos quedaría únicamente representar el circuito que ustedes ven por acá. ¿Se fijan? El último punto es representarlo y va a quedar de esta forma. ¿Sí? ¿Me entienden la idea más o menos? O sea, pasar a un circuito más grande, más complejo, con más elementos, que sean obviamente lineales los elementos, y representar una forma más simple. Y que obviamente sea equivalente. ¿Sí? Les mando la pregunta comodín. Porque me interesa que se entienda esa primera parte. O sea, pasar a un circuito más complejo, con más elementos, y poder representarlo con un circuito más simple. Ahora vamos a ver el cómo. Eso es parte del procedimiento, ¿cierto? Pero la esencia es lo que les estoy comentando. Y voy a seguir sacando elementos de acá. Creo que lo tengo ahí. De hecho me equivoqué porque este era el que no tenía nada. ¿O no? Sí, precisamente ese era el que no tenía nada. Este de acá.
Después van a decir, el profe está puro copiando y pegando, pero bueno. Vamos a reciclar un poquito, ¿ya? Ahí. Esto lo vamos a reciclar. Esto lo vamos a reciclar. Entonces vamos a poner en práctica lo que les estaba mostrando, ¿cierto? Donde tenemos el teorema de Thevenin. Yo les comento que vamos a apagar la fuente, vamos a calcular una resistencia, pero ahora vamos a ver específicamente cómo es eso. ¿Ya? Y por algún motivo no se me quiere venir el circuito. ¿No? El circuito es medio porfiado, ¿no? Me lo voy a traer ahora sí. Pero ya sé por qué no se vino. Ahí. Ahí. Y ahora sí viene el circuito. Ya está, bueno, está el tercer intento de traer el circuito, así que ya. Si no lo hago ahora, ya no lo hice más ya. Ahí sí. Ahí. Y ahora el circuito va a aparecer. Mágicamente apareció. Ahí sí. Entonces, vamos a partir aplicando el procedimiento que yo les comentaba, ¿cierto? Que dice, punto 1, apagar las fuentes independientes, entre comillas, ¿cierto? Y calcular la resistencia a través de los terminales AB. ¿Cómo lo hacemos entonces? Quiero que ustedes noten lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del cortocircuito, el circuito abierto? Que yo les decía que en realidad un cortocircuito es simplemente cuando yo tengo una resistencia que es prácticamente cero. Porque no se pone nada a la circulación de corriente. ¿Cómo se representaba eso? Ustedes lo pueden ver acá. Así. Como directamente una recta que está sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque en realidad como este punto y este punto están prácticamente conectados así totalmente juntos, no hay una diferencia de tensión entre ellos. O sea, acá, por ejemplo, va a haber exactamente la misma tensión que hay acá. Así que la diferencia va a ser cero. ¿Ya? Por eso es que decimos que la tensión acá va a ser cero para todas las corrientes. ¿Y por qué acá tenemos, cierto, que la corriente toma un valor? Porque ustedes pueden ver que la corriente puede ser ese valor, ese valor, ese valor, cualquier valor. En realidad, porque va a estar solamente dependiendo de los demás elementos del circuito. O sea, supongamos que yo tuviera algo así, esa corriente que circula por ahí va a depender exclusivamente de lo que tenemos acá, en el circuito. Solamente de eso. ¿Sí? Entonces, el hecho de apagar una fuente de tensión va a ser correspondiente y totalmente equivalente a reemplazarla por un cortocircuito. Eso significa el que la hagamos, en este caso, cero o la apaguemos. ¿Ya? O sea, esto yo acá lo voy a reemplazar directamente por un corto. Como que no va a estar. ¿Ya? La fuente. Luego, para el caso de la fuente de corriente que tenemos acá, el apagarla es equivalente a decir que la corriente se va a hacer cero. Si la corriente, por ejemplo, en este elemento es cero, es como que ella no estuviera. Y de plano, es como que la reemplazáramos por un circuito abierto. Si ustedes se acuerdan cómo era la representación del circuito abierto, el circuito abierto habíamos visto que, en realidad, sin importar la tensión que le aplicamos, esto es teóricamente, lógicamente, la corriente que va a circular va a ser cero. ¿Por qué digo que esto es teórico? Porque en realidad va a llegar a un punto en el cual si yo le pongo una tensión muy alta, va a terminar circulando corriente en el mundo real. O sea, estamos hablando de cientos de kilovolts, y si es que la distancia entre, en este caso, los conectores es pequeña, y además el aire está quizá húmedo, ¿cierto? Ahí se produce un arco y circula. Pero no va a ser algo que va a ser constante, sino que, por lo general, en condiciones normales, no va a circular corriente. ¿Ya? Así que está abierto. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar esa fuente de corriente por cero, o perdón, por un circuito abierto simplemente, ¿ya? Que va a ser lo que va a circular ahí simplemente 0 amperes. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo vamos a hacer, miren. Vamos a tomar el circuito tal cual, pero lo vamos a reemplazar por un corto acá. Y vamos a dejar un resistor ahí. Acá va a quedar un circuito abierto, ¿cierto? Fíjense que lo que yo estoy haciendo es esto. Estoy como diciendo que esto yo lo quité, dejé esos pequeños conectores ahí para que se vea que es un circuito abierto, ¿ya? Yo lo podría omitir completamente. Ahí. Ahí. Estoy dejando esto tal cual. Acá también voy a poner unos pequeños bornes para indicar que ahí había un elemento y que lo que quedó ahora es un corto, pero es exactamente una línea, no provoca ningún efecto. ¿Cómo nos queda entonces? A ver, 4 ohm, 6 ohm, y ahí. ¿Ya?
Y esto es lo que va a quedar ahora. Repito, ¿qué significaba el apagar las fuentes de tensión y de corriente? Recuerden, las independientes es reemplazar las fuentes de tensión por un cortocircuito, dado que vemos que esto es equivalente exactamente a un cortocircuito. Y fíjense que cuando yo hago el valor 0, si la tensión estaba, por ejemplo, ahí en BF, lo que estoy haciendo es bajarla, bajarla, bajarla hasta que directamente queda 0. Que sería eso que tengo ahí. ¿Ya? Y para el caso de la corriente es lo mismo, ¿cierto? La corriente, si tuviera un valor así, por ejemplo, IF, si este valor se va haciendo más pequeño y más pequeño hasta el punto que llega a pegarse sobre ese eje, tendríamos un circuito abierto. Se comporta exactamente igual. ¿Se acordaban del circuito abierto y cortocircuito? Que lo habíamos visto alguna vez. Me pueden responder la pregunta acá. Acá, en vez de poner ¿se entiende? Respondan sí, si es que se acordaban de que alguna vez escuchamos o hablamos acerca de lo que era el cortocircuito y el circuito abierto. Y si no se acordaban de nada del cortocircuito y circuito abierto, o sea, ni siquiera del nombre, le ponen que no. Ya, sí, lo habíamos revisado hace tiempo, pero para ahora en realidad lo que nos hace falta es simplemente tener eso claro. Si es que queremos apagar una fuente de tensión, reemplazamos por un cortocircuito. Si queremos apagar una fuente de corriente, reemplazamos por un circuito abierto. Y con eso estamos sobradísimos. Ya si alguien lo entiende un poquito más profundamente porque se acuerda de lo anterior, perfecto, pero en sí es lo que requerimos ahora. ¿Qué dice el paso 1? Dice calcular una resistencia vista a través de los terminales AB, ¿cierto? Eso tenemos que hacer ahora. Vamos a calcular la resistencia vista acá. ¿Y cuánto me da esa resistencia? Esto sí se acuerdan, supongo, ¿cierto? Porque esta es la resistencia, vamos a poner la resistencia AB simplemente, que va a ser igual a la R Thevenin. Podemos ver que ese resistor de 6 y ese de 6 están en serie. Recuerden que esto, como no está conectado a nada, se podría quitar completo. Yo lo dejé simplemente ahí para que ustedes lo vieran como que había un elemento antes, pero en realidad esto es así. Están en serie, así que los vamos a poder sumar. Esto va a ser en serie, así que nos va a quedar 12 ohms, ¿cierto? Y después vamos a tener que este resistor, que va a estar acá, este resistor ahora tiene un valor de 12, va a quedar ahí, ¿cierto? Conectado. Va a estar conectado como con el resistor de A4, de 4 ohms. ¿Está en serie o está en paralelo? O de otra manera, no sé. ¿Cómo está? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo está conectado? Ah, ya. Sí, ¿cierto? Está conectado efectivamente en paralelo. Como está en paralelo, bueno, ¿cómo lo sé? Porque están compartiendo ambos extremos. Se fijan que están conectados entre ese nodo y entre ese nodo. Si se cumple eso, quiere decir que ellos están en paralelo. Así que están en paralelo. Bueno, le acerté la línea ahí. En paralelo. Y podemos calcularlo. ¿Profe? Sí, dime. En el que está arriba, el que dice están en serie, ¿Sí? si volvemos a conectar lo que está en el centro, ¿Mm? ¿seguirían estando en serie? ¿Pasan a De ser hecho, paralelo? no estarían en serie si estuviera conectado. ¿Ya? Y de hecho pasaría algo más ahí. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en el problema siguiente. Pero claro, si se conectara ahí, ya no estarían en serie. Porque para que estén en serie tienen que formar parte del mismo camino. Y ahí ya dejarían de estarlo. ¿Sí? Así que estarían en paralelo los de abajo. Y los de arriba están en serie, ¿cierto? Y tenemos 12. Voy a escribir 12 con verde acá. Ahí. Le vamos a poner por el 4, ¿cierto? Recuerden que es igual al producto sobre la suma. Ahora sí. Por 4 dividido en 12 más 4. ¿Cuánto nos da eso? Nos va a dar precisamente, claro, nos da 16 en el denominador y arriba nos da 48 dividido en 16. Sería 3, ¿o no? Efectivamente. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestra R Thevenin. La R Thevenin nos quedó directamente igual a 3 ohm. R Thevenin igual a 3 ohm. ¿Ya? Ahí está lista la R Thevenin. Ahora, una vez que ya tenemos la R Thevenin, ya esto está listo, ¿cierto? Lo que se refiere a la resistencia equivalente. ¿Qué nos quedaría hacer entonces? Vamos al paso 2 y vamos en el circuito original, sin apagar nada. O sea, tal como está aquí.
tal como está ahí. Vamos a calcular la tensión en circuito abierto, que sería algo así, ¿cierto? Calcular la tensión que se va a presentar justamente entre los terminales. Y yo podría tomar todo el circuito. Vamos a ver si recorto el circuito. Y es lo que voy a hacer. Vamos a recortar este circuito. Recuerden, cualquier duda me van comentando. Mientras yo corto por acá y pego por allá. Después van a pensar que he estado puro copiando y pegando, lo cual no es, no se aleja mucho de la realidad. Ahí. Ya tenemos ahí el circuito original. Vamos a poner un pequeño comentario. Comentario. Esto va a ser 2. Ahora, en el circuito original, calculamos la tensión del circuito abierto. Ahora, en el circuito original, esto es muy importante, y de hecho yo recomiendo que ustedes siempre vean esto como si fueran dos problemas totalmente separados. ¿Ya? Original. Calculamos la tensión del circuito abierto. Tensión de circuito abierto, que en realidad es la tensión AB, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, para que sea más explícito. Y la vamos a calcular. Aquí la tenemos. B sub AB. Y antes de siquiera resolver el problema, yo quiero que ustedes me digan qué método quieren usar. De hecho, creo que aquí no le he preguntado nunca eso. Vamos a hacerlo acá. Ustedes van a elegir el método, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con una encuesta para que sea más entretenido. Vamos a usar nodos o mallas, ¿ya? Vayan pensando lo que van a elegir. Yo lo voy a preguntar con una encuesta, así que... para que así ustedes mismos elijan. ¿Qué método usamos? Y aquí le vamos a poner nodos, mallas. Y se está yendo la encuesta, va a salir en un momento. Ahí se lanzó la encuesta. Respondan. Le voy a dar un minuto, yo creo que es suficiente y ahí vamos a desarrollarlo de esa manera, ¿ya? Claramente todos estos problemas se pueden resolver con cualquiera de ellos. ¿Cómo va la cosa? Oh, miren. ¿Qué creen ustedes que va ganando? Faltan 3 todavía, ¿eh? No todo el rato, miren ustedes, ¿eh? Falta uno que vote, pero creo que ya... Uy, de hecho podría ser un empate. ¿Estoy oscuro? Que voy a bajar un poquito la cámara porque le toma mucha luz de la ventana que tengo justo en la espalda. Ya, justo se cumplió 1 minuto 2, parece que... No, vamos a hacer el método que ustedes van a ver ahora. Justo... ahí sí. Entonces, ustedes ven que ganó nodos. Pero hubieron 2 personas que no votaron. Así que, bueno, ganó nodos. A mí la verdad es que ya como que me gustan ambos métodos, así que es un tema de preferencia, yo creo. Vamos a usar nodos. Vamos a usar nodos y definimos, por ejemplo, el nodo de referencia ahí. Vamos a poner por acá una tensión, otra tensión por acá y otra por acá. A esta le vamos a llamar E1, a esta le vamos a llamar E2, a esta le vamos a llamar E3. ¿Por qué le puse E3 ahí? Porque esa va a quedar inmediatamente definida. Van a ver que E3, ¿cierto? La tensión que tengo ahí, como es un caso particular, menos la tensión que tengo acá, que no se olviden que esto es 0, porque eso es lo que hicimos, nos va a quedar igual a 12 volts, ¿cierto? Igual a 12 en realidad. Así que en definitiva el E3 va a ser 12. Eso ya está listo. Y procedemos a calcular en el otro nodo. Vamos a ver acá. En ese nodo, ¿qué tenemos? Tenemos un resistor y una fuente de corriente. Así que aplicamos la LKC simplemente. En el nodo 1, le vamos a llamar nodo 1 por eso, y nos queda. Va a ser E1 menos E3 dividido en 6. E1 menos E3 dividido en 6, más. Vamos a tener acá, fíjense bien que esa corriente, bueno, está entrando, pero vamos a hacerlo al primero, porque ya que puse el más, E1 menos E2 dividido en 6, queda como bien parecido.
Y ahora nos queda la corriente, ¿cierto? Que quedaría negativa, porque está entrando. Y nosotros estamos tomando todo lo que es saliente como positivo. Ahí, igual a 0. Y una recomendación que yo siempre les doy es eliminar lo que serían los denominadores, ¿ya? Para eso multiplicaríamos en este caso por 6 y nos va a quedar entonces E1 menos E3 más E1 menos E2 y esto va a quedar, ¿cierto? Menos 12, que lo vamos a dejar acá de momento. Podríamos dejarlo como 12 al otro lado, pero para que no me apurar tanto, ¿cierto? En definitiva, ¿cuál es la ecuación que nos queda? Fíjense bien que tenemos 2E1, tenemos menos un E2, vamos a escribirlo acá, 2E1, vamos a tener menos 1E2, y tenemos, ¿qué más? Tenemos acá el 12, y recuerden que el E3 nosotros ya lo conocemos, el E3 sabemos que es 12 ahí, así que como acá está negativo, al otro lado va a quedar positivo, ¿cierto? Y se va a sumar, por tanto, así que va a ser un más 24, ¿no? Ah, pero fíjate bien ahí, Patricio, mira, que nos quedaba 12 ahí, y esto de acá era un menos 12, así que se va a sumar, son 24, ¿sí? Hay que estar muy atento porque acá en realidad es súper fácil equivocarse, que se nos escape algún signo y cosas así. Así que ahí lo tenemos, y nos quedaría obtener ahora una ecuación acá, ¿cierto? Pero ahí, como ustedes pueden ver, tenemos solamente dos corrientes. Tenemos esa corriente hacia acá y esa hacia allá, ¿o no? Así que nos va a quedar entonces E2 menos E1, estoy haciendo esta por si acaso, E2 menos E1 dividido en 6, menos E1 dividido en 6, más E2 menos 0 dividido en 4, ¿cierto? Menos 0 dividido en 4, que ustedes lo pueden ver ahí, y eso igual a 0. Acá recuerden que aquí no hay nada, porque está abierto, así que no circula una corriente. Así que mucho cuidado con eso, porque a veces uno podría llegar a equivocarse, ¿ya? Ahí. Luego acá vamos a multiplicar por el mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Que sería simplemente 12. Así que nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el 2 por E2 menos E1. E2 menos E1. Y nos va a quedar, ¿cierto? Simplemente el más 3 por E2. Y eso va a ser igual a 0, simplemente, ¿cierto? Así que nos queda la ecuación de la siguiente manera. Nos va a quedar como menos 2E1, menos 2E1, y nos va a quedar, ¿cierto? El 2, nos va a quedar 5E2, más 5E2. Ahí. Y eso va a ser igual a 0. Una vez que tenemos eso listo, entonces podemos seguir trabajando, ¿no? Ya, tenemos lista la ecuación. Ahí. ¿Y qué podemos hacer? Podemos resolverlo usando, por ejemplo, Kramer, podemos usar la calculadora, podemos usar lo que queramos, pero fíjense bien que este problema, en realidad como las ecuaciones son bien parecidas, ¿qué pasa si las sumo? Si las sumo se van ellos dos, ¿cierto? Me queda después 4E2 igual a 24 y como que se resuelve súper rápido, ¿ya? Es un caso en el cual en realidad no hace falta resolver el sistema de ecuaciones así de otra manera, ¿ya? Pero es porque en realidad el problema es relativamente simple, porque es el primero que estamos viendo. Si sumamos, en este caso, 1 y 2. ¿Qué va a pasar? Va a quedar directamente lo siguiente, ¿cierto? Nos va a quedar, se van los E2, o sea, pero los E1, va a quedar entonces 4E2, como les había comentado. Y eso igual a 24. Por tanto, nuestro E2, ¿a qué va a ser igual? A 6. Estaba a punto de poner el 12. ¿Para qué le voy a decir que no? Por algún motivo que nunca podremos saber, quizás. Estaba pensando en ese número. Y quiero que ustedes me digan, ¿qué era lo que estábamos buscando nosotros? ¿Se acuerdan que buscábamos o no? Buscábamos el VAB, buscábamos la tensión de circuito abierto. Y la tensión de circuito abierto, que precisamente es igual a la tensión de Thevenin, va a ser igual a la tensión que tengo en el positivo, que es E2, menos la tensión que tengo en el negativo, que finalmente es 0. Por tanto, nos queda que es lo que estaba comentando acá. Creo que ahí le he puesto igual, ¿cierto? Ahí.
B a B va a ser entonces igual a E2. Y eso va a ser igual a 6 voltios. ¿Sí? Y estaríamos listos. Voy a poner aquí un poquito más de color. Ahí. Y quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Es que el circuito es relativamente simple. Ya, vamos a recapitular rápidamente lo que estuvimos haciendo. Primero, en Thevenin lo que nosotros buscamos es representar un circuito más complejo, que podría ser, no sé, un circuito como este, uno con más elementos, de una manera reducida, que sea equivalente, ¿cierto? Porque no queremos cambiar lo que tenemos. Y va a estar constituido ese circuito que es más simple por una fuente de tensión de un valor B de Thevenin y por una resistencia en serie de un valor R de Thevenin, ¿cierto? Luego, para obtener este circuito equivalente, que es lo que nosotros buscamos, realizamos los siguientes pasos, donde yo generalmente lo separo en dos problemas diferentes. Un problema es obtener la R de Thevenin y otro problema es obtener la tensión de Thevenin. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decir primero, vamos a apagar las fuentes independientes. ¿Qué es apagarlas? Es simplemente reemplazar las fuentes de tensión por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuito abierto, que es equivalente a hacerlas cero, ¿ya? Y entonces la fuente de tensión se comporta como un corto cuando es cero su valor, y la fuente de corriente se comporta como un circuito abierto cuando su valor es cero. Y luego vamos a calcular la resistencia equivalente que se ve a través de los terminales AB, ¿ya? Y esa va a ser R de Thevenin, que como ustedes pueden ver, es precisamente lo que hicimos. Reemplazamos esta fuente que está ahí por un corto, nos quedó ahí, ¿cierto? Reemplazamos esta de acá por un circuito abierto, la dejamos ahí abierta, es como que la quitamos. Estas como pequeñas líneas no hacen nada, las podríamos haber quitado, pero era para que quedara la idea de que se abrió el circuito. Después vemos que esto está en serie, lo agrupamos, nos quedó 12, nos quedó eso en paralelo, ¿cierto? En definitiva calculamos el valor de la resistencia que nos dio 3 ohms. Luego, la segunda parte de este método, o de este procedimiento en realidad, es un problema diferente. Es partir con el circuito original y calcular la tensión del circuito abierto, que sería calcular lo que se ve acá. Ustedes eligieron realizarlo con nodos, ¿ya? Se puede realizar con mallas también. Yo creo que quizá con mallas era un poco más simple, no sé. Depende del caso, la idea es que nosotros manejemos todos los métodos. Y para eso, trabajamos acá, ¿cierto? Con nodos. Definimos la tensión de referencia, definimos los demás nodos. Nos fijamos que había un caso particular, ¿cierto? Porque había una fuente de tensión que nos definía el valor de E3 directamente, a través de esta expresión. Luego obtuvimos una LKC acá, otra acá, sacamos las dos ecuaciones, esta ecuación, con mucho cuidado porque, como les digo, a veces uno se puede confundir con un signo o lo que sea, y con eso resolvimos. Para este problema, que en realidad no era tan complejo, ¿cierto? Simplemente nos bastó con sumar las ecuaciones y inmediatamente obtuvimos L2, ¿ya? Que se correspondía justamente con el BAB. ¿Por qué? Porque cuando usamos nodos, nosotros decimos que esta tensión que está acá va a ser igual a la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, que coincidió precisamente con E2. Así que nos quedó así, 6 voltios. ¿Qué hacemos entonces? El paso 3, recuerden que es armar el circuito simplemente, que en realidad ya es como juntarlo únicamente. Ahí. Juntamos y vamos a ver qué pasa. Estoy buscando dónde que dejé el 3 acá. Ahí. Ahí. Ya. De esta forma, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. De esta forma, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, por favor me escriben. O me lo comentan. Mientras yo dibujo el circuito, voy a dibujar el color azul. Ahí, más, menos. Ahí. Podría usar la regla, pero es más entretenido así. Ahí. Ahí. A, B, ¿cierto? Este es R Thevenin. Recuerden que R Thevenin tenía un valor de 3 ohm. Esta fuente tenía un valor de 6 volts. Lo tengo justo ahí, así que no puedo ser tan ciego de no verlo. Y ese circuito se comporta exactamente como el circuito que teníamos acá arriba, ¿ya? Obviamente mucho más simple, una fuente y un resistor. ¿Qué es más simple que eso, no? Y a pesar que ustedes lo vean así quizá como demasiado simplificado, muchas veces se puede modelar así un generador eléctrico. Un generador se modela así. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que en realidad esto a veces en realidad es una señal senoidal, y esto de acá es un número complejo, pero
La estructura es la misma y funciona. Dudas que pueden tener. Porque ahora nos quedan todavía unos minutos. Lo que vamos a hacer, por si acaso escríbame cualquier duda que tengan, ¿ya? Porque ahora vamos a revisar otro teorema, que es llamado teorema de Norton, que es muy, muy parecido. Voy a responder una pregunta a un estudiante que me acaba de mandar una pregunta sobre una prueba. Ustedes me escriben. Yo por mientras lo que voy a hacer, para que así vayamos avanzando, es, ¿qué creen ustedes? Vamos a sacar información de otra clase, porque así ahorramos el tiempo que nos demoramos en escribirla, ¿ya? Que está por acá, por acá, por acá. ¿Se me perdió? Ah, no, ahí está. Y que de hecho eso es una copia también de la misma escritura que tenía arriba. Ahí. Ya. Ahí vamos a tomar esta información y le vamos a dar buen uso. Copiando y pegando por todos lados este mismo texto. De todas maneras lo escribí yo, así que tampoco es como que estoy usurpando a alguien más, ¿cierto? Y siempre se me queda el circuito fuera, pero bueno, no lo quiero el circuito. Pongo uno que tengo en mi otra hoja. Y ahora vamos a ver lo que les decía, el teorema de Norton. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué tratará el teorema de Norton? A ver si alcanzaron a ver algo de lo que estaba copiando. ¿Qué creen? Mientras yo trato de pegar donde corresponde. Y parece que no lo conseguí, ¿o sí? Ah, sí lo conseguí. Tuve suerte. Ahí. Vamos a poner el texto donde corresponde. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el teorema de Norton. Norton, por si acaso, es muy, muy parecido. Y de hecho, la mitad de Norton es lo mismo que hacemos en Thevenin. ¿Ya? Es buscar un circuito equivalente, pero que ahora no va a ser una fuente de tensión con un resistor en serie, sino que va a ser una fuente de corriente con un resistor en paralelo. Norton Security. Yo tuve malas experiencias con el Norton, me acuerdo una vez. Ahora el que estoy usando es este. Webroot Security. Es bien bueno, pero que me quiero cambiar al Casper aquí. Ya, lo que vamos a hacer ahora es muy parecido, solamente que fíjense bien que vamos a tomar un circuito que va a estar constituido por elementos lineales, como el que tenemos justamente en la imagen de acá de la izquierda, y vamos a conseguir un circuito equivalente que va a estar conformado por una fuente de corriente y un resistor en paralelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar el siguiente procedimiento. Vamos a apagar las fuentes independientes y calculamos la resistencia vista a través de los terminales AB. Luego dicha resistencia equivalente será igual a Rn. ¿No les suena parecido a algo? El punto 1 del procedimiento. ¿O idea mía? ¿Que se parece a algo? ¿Qué piensan ustedes? Exactamente igual, ¿no? De hecho, esa es una gran ventaja de trabajar estos dos métodos juntos. Que en realidad la R Norton y la R Thevenin son iguales. No cambia nada. Exactamente lo mismo que hicimos antes. Exactamente lo mismo. Así que, de hecho, nosotros podríamos, ya que estamos en eso, retomar lo que tenemos acá, miren. ¿Dónde lo dejamos? Ahí. ¿Cierto? Así que podríamos tomar exactamente lo mismo. Pero lo vamos a dejar completo, le vamos a poner todo el texto. Ya que estamos copiando y pegando. Ahí, vamos a tomar esto. Como que copié una vez más de las que debía, como 3 veces más. ¿Ya? Y me falta una cosa así, porque el circuito no lo hemos puesto todavía. El circuito que por algún motivo, no, en realidad es porque no lo selecciono completo. Va a estar acá. Ahí. Vamos a copiar el circuito, porque vamos a resolver el mismo. Ahí. Y claro, ahora se pide el circuito equivalente de Norton. ¿Ya? Y para eso vamos a aplicar los pasos que le estaba comentando. El paso 1 era tal cual, no había que hacer nada diferente, así que nosotros estamos directamente reciclando un poquito. Paso 1, ¿cierto? Y como ya lo resolvimos, vamos a tomar justamente lo que tenemos arriba. Dame un segundito, ahora lo voy a seleccionar. Me da la impresión de que voy a tomar algo más que no debo tomar ahí, pero ahí nos va a quedar el valor.
Ahí. Y vamos a tener entonces ya listo nuestro R Norton ahora, ¿cierto? No RT. Aunque en realidad, como les estaba comentando, son exactamente iguales. Ahí nos quedó, ¿cierto? Y el cambio que vamos a hacer ahora es que esto de acá es R Norton y lo voy a poner en rojo incluso. Solamente como para variar un poco nomás. R Norton, ¿cierto? Y acá también. Pero hay una diferencia, sí, porque ustedes no vayan a pensar que en realidad, bueno, si es lo mismo, entonces ¿para qué crear un teorema completo así, con otro nombre? ¿Ya? Porque en realidad el paso 2 sí cambia. En el paso 2 nosotros vamos a ver que ahora en el circuito original, sin apagar las fuentes independientes, ¿cierto? El que tenemos acá, vamos a calcular la corriente de cortocircuito. Mucha atención a eso. La corriente de cortocircuito. ¿Qué es eso? En realidad la corriente de cortocircuito es poner acá un cortocircuito y calcular la corriente que circula. Es simplemente eso. Y esa corriente de cortocircuito va a ser igual a nuestra corriente de Norton. Simplemente eso. ¿Ya? ¿Qué efectos provoca eso? Vamos a ver que provoca varios efectos interesantes. Varios efectos interesantes. Así que yo voy a tomar el circuito. Creo que por acá tengo una versión que está ahí. Esta versión solamente tiene el circuito ahí. Y lo vamos a resolver. Ahí, me disculpan tanto movimiento, pero ahora nos vamos a quedar quietos. Entonces, borramos acá, porque ahora vamos a resolver, ¿cierto?, en el circuito original, y vamos a calcular la tensión de circuito abierto, que va a ser la que va a circular por acá. Perdón, la corriente de cortocircuito, ahí sí. Ahí. Y CC, que va a ser igual a I Norton. Punto 2. En el circuito original, como que Tven era igual a B y eso era igual a L. Claro, sí, se correspondía. Aquí, como pueden ver, ¿cierto? Si nosotros calculamos las corrientes, por ejemplo, usando mallas, vamos a ver que una corriente se va a corresponder exactamente con lo que estamos buscando. También sería una forma rápida de poder calcularlo. Sin embargo, hay una forma más rápida aún más rápida. Ya, pero vamos a ir por partes. En el circuito original, y aquí la vamos a poner porque hay que ser bien, bien específico, sin apagar las fuentes. Lo comento porque hay veces que he visto que las apagan, entonces me interesa que quede bien claro que no. Sin apagar las fuentes, vamos a calcular, ¿cierto?, la corriente de cortocircuito. Calculamos. Eso no parece calcular. Calculamos ICC, que va a ser, como les digo, igual a nuestro I Norton. ¿Ya? ¿Y qué podríamos hacer? Como ustedes se lo pueden imaginar, aquí podríamos usar diferentes métodos. Podríamos usar nodos, podríamos usar mallas. Sin embargo, con mallas es mucho más directo, ¿cierto? Podemos definir las tres corrientes y después nos quedaría que la corriente que buscamos es la I3. Sin embargo, quiero que pongan mucha atención a esto, porque esto es algo que a veces genera dudas y por eso es que le damos énfasis. Miren esta configuración que tenemos ahí. Un cortocircuito en paralelo con un resistor. Un cortocircuito en paralelo con un resistor. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a mover todo esto para acá. ¿Qué va a pasar ahí? En realidad, lo que va a suceder es que va a predominar el cortocircuito. ¿Pero por qué? Vamos a verlo de dos puntos de vista. Uno, el punto de vista directamente matemático y otro que es el punto de vista intuitivo. Vamos a partir con la matemática para que ustedes me crean primero en base a eso, ¿cierto? Imaginemos que tenemos este elemento. Tenemos un resistor ahí, ¿cierto? Tenemos un corto acá. Este resistor tiene un valor de R, cualquier R, y acá tenemos un corto que su valor es 0. Ese es su valor de resistencia. 0 ohm. Si yo calculara el paralelo entre ellos, porque están en paralelo, ¿cierto? ¿Qué me daría el paralelo? No, sería 0 por R, el producto, sobre la suma. Y eso, como ustedes pueden ver, nos va a dar claramente 0. ¿Pero qué significa que me dé 0? Significa que en realidad lo que va a estar predominando y cómo se va a ver este elemento desde fuera va a ser exactamente igual a cómo se vería un corto. Quiere decir que el corto predomina. ¿Ya?
¿Qué efectos va a tener? Va a tener que el efecto que en realidad yo podría eliminar ese resistor y considerar el corto. ¿Por qué pasa eso? Miren, del punto de vista intuitivo lo podemos ver así. Imagínense que ustedes tienen que viajar, no sé, a una ciudad y tienen, supongamos, una carretera de 12 pistas. 12 pistas totalmente expeditas, súper amplias, todo perfecto. Y tienen justamente al lado una, diríamos, una carretera, una calle que tenga auto estacionado así, súper angosto, súper apretado todo. ¿Por qué camino se irían ustedes? ¿Por esa carretera que tiene las 12 pistas o por esa calle más angosta, ¿cierto? De una pista y con auto estacionado al lado y todo. ¿Cuál usarían ustedes? Esta es una pregunta para ustedes, así que la pueden responder en el chat. Por el camino así, donde está el auto estacionado así. Claramente por la carretera que tiene muchas más pistas, es más amplia, voy a llegar más rápido en principio. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de esto? En realidad es una analogía para que ustedes entiendan lo que sucede con la corriente eléctrica en esta parte del circuito. En esta parte del circuito, nosotros podemos entender que por acá va a haber una resistencia de 4 ohms, que nosotros podríamos decir, pero son 4 ohms, tampoco es tanto lo que se opone, ¿cierto? Pero acá tenemos una resistencia que es nula, no hay resistencia. E incluso si nosotros calculáramos acá la conductancia, si recuerdan bien, la conductancia era 1 sobre R. Si el R es 0, la conductancia tiene infinito. O sea, es como que infinitamente favorece la circulación de corriente. Es increíblemente fácil para ella circular por ahí. Entonces, lo que va a suceder es que la corriente va a circular en su gran parte, o sea, puedo decirlo intuitivamente, por esa rama, ¿cierto? Donde no se opone nada esa rama a la circulación de corriente. Y yo diría quizá muy poca por acá. Pero en realidad, después de hacer el cálculo matemático, incluso ni siquiera es muy poca la que circula, sino que de plano, por acá la corriente que va a circular va a ser 0. Basta que haya una pequeña oposición para que no circule nada de corriente por ahí. Y que toda la corriente, teóricamente, ¿cierto?, se vaya por acá, por esta rama. ¿Por qué digo teóricamente? Porque la realidad, no sé, supongamos que si por acá venía una corriente, por decir un valor, de 2 amperes, en realidad por acá va a circular una corriente minúscula, increíblemente pequeña, casi indetectable, con instrumentos relativamente básicos. Pero circularía quizá, no sé, nanoamperes o más pequeño aún. Por ejemplo, no sé, 1 por 10 a la menos 12 amperes quizá. Pero circula. ¿Por qué pasa eso? Porque en la realidad, este cortocircuito, a pesar de tener una resistencia que es muy cercana a 0, no es 0. A pesar que sea muy pequeña, ¿ya? Y entonces, por eso es que existe esa pequeña circulación de corriente en la otra rama, ¿ya? Pero teóricamente, como lo estamos viendo nosotros, vemos que toda la corriente circula por acá y nada por acá, ¿ya? ¿Se entiende a lo que me refiero? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué efecto práctico tiene? Porque ya que le estuvimos dando tanta vuelta, ¿qué cambio genera? Porque lo podría haber calculado con I3 y chao, se acabó el problema, ¿cierto? Pero en realidad yo podría simplificarlo más. Yo podría decir que esto se va a comportar de la siguiente manera. Se va a comportar así. Resistor de 6, ahí todo normal, aquí una fuente de 12 volts, todo perfecto, sin ningún problema, ¿cierto? La fuente de corriente también ahí, hacia arriba, 2 amperes, y todo súper bien. Pero este resistor yo lo podría eliminar. Podría decir que, mira, como no va a circular nada por ahí, yo podría dejar simplemente el corto y lo omito, como que él no existe. ¿Qué genero? Bueno, que achico un poquito el circuito. Tampoco es como que me voy a ahorrar una gran cantidad de trabajo, pero me ahorro trabajo, ¿cierto? Así que nosotros en definitiva podemos hacer esto. Podemos decir que lo que nosotros buscamos es directamente esa corriente que circula por esa rama, porque por esa otra rama que está ahí físicamente no va a circular corriente, de forma teórica, bajo estas condiciones. Y en la realidad tampoco circularía mucha corriente, podría ser totalmente despreciable. ¿Ya? Así que para que no se compliquen con ello. Para eso nos sirve el tomar en cuenta este tema, ¿ya? Y esto lo voy a poner acá como un importante. Este es un intento de nube que siempre me quedan medias raras, pero ahí, importante. ¿Qué decimos en definitiva? Que si es que tenemos un cortocircuito en paralelo con un resistor, eso es muy importante, es con un resistor, no con una fuente u otro elemento. Va a predominar el cortocircuito, y es como que quedará él simplemente, que es lo que está acá. Ahí está comprobado matemáticamente, lo conversamos también un poco más de forma intuitiva para que ustedes me comprendieran. Y ahí lo hacemos. Así que en definitiva lo que vamos a hacer es calcular una corriente I1, calcular una corriente I2, y ustedes pueden ver que en realidad nos falta únicamente conocer el valor de I2. Porque yo conozco I2 y estamos ok, se acabó el problema. Así que
Vamos directo. Acá podemos notar que tenemos una supermalla, debido a que tenemos una fuente de corriente que está compartida por las dos mallas, ¿cierto? Así que obtenemos una ecuación. Vamos a decir, en la supermalla, ¿qué tenemos? Vamos a tener acá esta fuente, ¿cierto? Que va a ser menos 12 volts, porque la flecha coincide primero con su menos. Después acá vamos a tener más 6 por I1, porque la corriente de la malla siempre queda positiva, no circula ninguna otra corriente. Seguimos dando la vuelta por la supermalla, tenemos ese elemento, va a quedar más 6 por I2, porque la corriente de su malla siempre queda positiva. Y como pueden ver, se nos acabaron los elementos. No hay más. Así que eso lo igualamos a 0. Luego nos queda entonces 6 y 1 más 6 y 2 igual a 12 simplemente. Voy a poner menos 12, pero no, es 12. 12. Ahí está. Ecuación 1. Está lista. Después vamos a ver si es que hace falta resolver algo más acá o no. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos, ¿cierto?, a la rama que tenemos acá y vamos a ver que hay una relación de corriente, ¿cierto? En la rama de la fuente de corriente. De la fuente de corriente. Fuente. De corriente. Decimos simplemente que la corriente que va en el mismo sentido, que en este caso sería la I2, menos la I1 que va en sentido contrario, tienen que saber ser iguales a 2 amperes, ¿cierto? Eso por si acaso es amper, porque me quedo ahí sin los corchetes, pero son amperes. Así que tenemos en definitiva I2 menos I1 va a ser igual a 2. ¿Ya? Esto lo podemos ordenar, mucho cuidado de no dejarlo así desordenado. Y nos queda menos 1 por I1 más 1 y 2 igual a 2. A 2, ¿cierto? Y aquí podemos resolver usando cualquier método. Podríamos nosotros usar la calculadora, podríamos usar Kramer. ¿Les parece si usamos Kramer? Porque en realidad nos hace falta calcular únicamente lo que sería nuestra corriente I2, ¿cierto? Yo voy a dejar expresado el sistema. Dejamos expresado el sistema. Nos va a quedar entonces 6, 6, 12. Lo vamos a poner por acá. Cualquier duda, por favor, me escriben. Escríbanme ahora si tienen alguna duda. Yo estoy viendo ahí el... Ah, mira, mira qué bien. Ya lo calculaste. Ahí. Acá no estoy seguro qué es lo que es ese 6 por 2. Ah, quizás te refieres a la corriente. Ya, 2, acá nos queda menos 1, acá nos queda 1, ¿cierto? Eso está bien. Y ahora para, por ejemplo, resolver para I2 usando Kramer, lo que haríamos sería simplemente... Ah, también se podría hacer así, es verdad, Dan. Recuerden que ustedes pueden usar cualquier método, el que ustedes quieran. La calculadora también, si no les gusta hacerlo a mano. Lo hago a mano porque de repente, no sé, porque puedo. Es más entretenido a veces. Como que afuera de mi casa hay un rally, no sé qué pasa. Ya, aquí ponemos entonces la matriz de coeficiente, la ponemos abajo. Menos 1, 1. Y arriba ponemos la matriz de coeficientes, pero reemplazando este vector en la segunda columna, porque queremos calcular al I2, ¿cierto? Claro, en la segunda etapa. Si recién pasó como una moto hace bastante rato, y ahora pasó eso, no sé qué es lo que es. Así que nos queda entonces 6 por 2 sería 12. Menos 12. Va a quedar obviamente 24 arriba, ¿cierto? Acá nos va a quedar 6 por 1 va a ser 6. Menos 6, así que nos va a quedar más 6. Y ustedes ven que nos queda en definitiva lo siguiente. Nos queda 24 dividido en 12. Esto va a ser igual a 2, ¿cierto? ¿Sí? 24 arriba dividido en 12. Así que nos quedó en definitiva que la corriente va a ser efectivamente 2 amperes. Por lo tanto, nuestra corriente que íbamos a calcular, que era la ICC, que finalmente viene, IN igual ICC igual I2, en realidad son como todas iguales, ¿cierto? Acá. Nos queda que va a ser lo siguiente. IN igual a 2 amperes. ¿Cómo expresamos entonces el circuito? Porque uno podría preguntarse, ¿cierto?, ¿cómo lo haces? Y ya que estamos en eso, podemos reciclar un poquito, ¿no? Bueno, dejamos la imagen donde le corresponde. Y ya que estamos en eso... voy a tomar esto de acá, ¿eh?
En realidad me la he llevado copiando y pegando toda la clase. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de eso? Ups, ahí sí, casi me paso. Claro, hay que hacer un uso eficiente de la energía, ¿sí? No es ser flojo, sí, es hacer un uso eficiente de la energía. Así que si le dicen alguna vez que son flojos por no hacer algo, ustedes le dicen no, estoy haciendo un uso eficiente de la energía que tiene mi cuerpo. Ahí. No hice la prueba. Ya, entonces nos va a quedar el circuito de la siguiente manera. Nos va a quedar la fuente de corriente, ¿cierto? Vamos a tener un resistor que va a estar en paralelo, que recuerden tiene exactamente el mismo valor que hubiera tenido el resistor de Thevenin. Este va a ser R Norton, va a ser igual a 3 ohm. Este es A, este es B. Y la corriente de Norton sería exactamente 2 amperes. Y ahí nos queda, ¿cierto? Claramente está mucho más simplificado y es más fácil de analizar, ¿no? Y para ver si es que se entendió o no, les mando la pregunta que mando siempre y les pido que por favor me respondan. ¿Sí? Si se fijan bien, son muy parecidos los dos teoremas. En realidad, obviamente, la parte del resistor equivalente es lo mismo, no cambia nada. Para el caso de Thevenin calculamos la tensión de circuito abierto y para el caso de Norton calculamos la corriente de cortocircuito. Hay que tener por ahí algunas consideraciones. Y también aprovecho de aclarar algo. ¿Qué pasaría si es que alguien no hubiera hecho esto? Me refiero específicamente a lo siguiente. Si alguien no hubiera reducido el circuito de forma que eliminó la resistencia de 4, que estaba por acá antes que se me vaya, ahí, ¿cierto? Si es que no lo hubiera eliminado, no habría problema. Al calcular la corriente, perdón, les habría dado que la corriente I3, que circularía, ¿cierto?, por esa rama, sería exactamente igual a la que nosotros calculamos. Pero ¿qué pasaría si calculara la corriente que circula por acá? Les daría 0. Si ustedes, por ejemplo, usaron, supongamos, creo que cuando le doy a retroceder, ¿qué pasa eso? Ahí. Si hubieran calculado acá una I1, una I2, por ejemplo, y acá una I3, al calcular el resultante que tienen en esa rama, les da que es 0. Así que si alguien lo quiere comprobar, totalmente libre para hacerlo. Ya, bueno, los dejo porque nos queda un minuto. Nos vemos el próximo martes, donde ahí vamos a ver qué pasa si hay fuentes dependientes, ¿ya? Y con eso ya cerramos todo. Lo que vamos ese día se cierra y el día jueves hacemos ejercicio únicamente. Porque la prueba era el 15, ¿o no? ¿Dijeron ustedes? Es un jueves. Ah, todavía tenemos tiempo. ¿Ya? Así que la próxima semana hacemos ejercicio ahora cuando hayan fuentes dependientes y después ejercicios nomás para que vayamos dominando el tema, ¿ya? Así que espero que estén muy bien. Nos vemos. Que tengan buen fin, de a pesar que nos queda todavía un poquito. Nos queda como un resto de jueves y el viernes. Chao, chao. Hay que ir a almorzar, ¿cierto?